Nos acompaña la doctora Imelda Tumialán Pinto, jefa del programa de protección de derechos de dependencias policiales de la Defensoría del Pueblo. Doctora, bienvenida a Radio Nacional. Muchas gracias, muy buenos días y sobre todo un saludo a todos los radio oyentes. Hay un tema muy importante, doctora, que vamos a tocar con usted como representante de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué debe hacer un ciudadano cuando considera que ha sido detenido en forma arbitraria, en forma injusta? ¿Qué es lo primero que debe hacer? Muy importante su pregunta. Todo ciudadano tiene que conocer que hay dos formas de detención. Una que ejecuta la policía, ¿no?, en flagrancia delictiva, es decir, cuando está en el lugar de la escena de los hechos, cuando está conduciendo objetos que presumiblemente han sido sustraídos, robados, o cuando se le encuentra estos objetos, ¿no? Entonces ese tipo. Ahora, hay otro tipo de detención que es con un mandato escrito y motivado de la autoridad judicial competente. Hoy día, felizmente, por un trabajo interinstitucional desde el Ministerio del Interior, el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, se ha logrado que los mandatos de detención contengan todos los datos de identidad de la persona procesada. Entonces, eso ayuda y garantiza el derecho. Pero, ¿cuál es el problema acá? Que muchas veces, ante una deficiente identificación de la persona, los operadores de administración de justicia, desde la investigación policial, la policía, el Ministerio Público, y luego ya dentro del Poder Judicial, en los procesos, hay una indebida identificación. ¿Y esto qué está dando lugar? A que se pueda recurrir a RENIEC, bajar la ficha, ¿no?, de personas que tienen solamente iguales nombres y iguales apellidos, diferentes nombres, similares nombres. Entonces hay personas inocentes que un buen día llega la policía, los detiene por una imputación de violación, por una imputación de narcotráfico, por una imputación de los delitos que hay. Entonces la persona reacciona, indica que no es, que no conoce el lugar, que no. Sin embargo, como ya está incluido en el proceso solamente en base a la ficha de RENIEC, tiene que pasar todas las etapas procesales, incluso estar hasta en un penal. Y esto es grave. La Defensoría del Pueblo trabajó un informe sobre detenciones arbitrarias y responsabilidad del Estado, estudio de casos, que eran 33 casos. Nosotros con las recomendaciones consideramos que iba a disminuir la cifra. Sin embargo, ha aumentado esta cifra, ¿no? Ha aumentado a 19, luego a 31, 34 el año pasado y este año 20 casos. Justamente mañana debo estar viajando a Puno, mañana a Puno, para atender un caso de un ciudadano que un buen día llegó a la policía, lo capturó por violación. En el expediente está probado que él no es la persona. ¿Por qué? Por la identidad del sujeto. Sin embargo, Ministerio Público, Policía Nacional, hoy el Poder Judicial no ha regularizado ese proceso. Este joven está con orden de captura, ¿no?, y tiene que llevar las consecuencias de esa deficiencia del sistema. No olvidemos que hay una responsabilidad del Estado. El Estado tendría que responder por estas 109 detenciones arbitrarias. Ahora, hay un proyecto de ley que esperamos que en este Congreso se pueda lograr modificar la ley de indemnización por errores judiciales y detenciones arbitrarias. En este caso son situaciones que compromete a una persona que es inocente, pero a veces al revés, ¿no?, que el delincuente usa ciertos resquicios legales para evitar ir a la cárcel. Efectivamente, ¿no? Hoy día, por ejemplo, lo que advertimos es la duplicidad de identidad, ¿no? O incluso tenemos casos de personas que han sido suplantadas por sus propios familiares, por el hermano, por el primo, ¿no? Últimamente hemos tenido un caso por un ciudadano requisitoriado de Lambayeque. Los datos de identidad de la orden no coinciden, entonces nosotros ahí averiguando bien, se determinó con las huellas dactilares de que este hermano es el hermano bueno, el que no está metido en los problemas. Sin embargo, el hermano que está imputado de delitos está libre, ¿no? Entonces, en estos casos,
permítame este medio de prensa hacer un llamado, una exhortación a la policía, a la fiscalía especialmente, ¿no?, a velar por una debida identificación de la persona en la investigación preliminar. Esto es muy importante que se realice adecuadamente. Y también haría un llamado, ¿no?, en estos casos a los fiscales del nuevo Código Procesal Penal y a los ciudadanos y ciudadanas para que acudan a la Defensoría del Pueblo. Porque ¿qué está pasando hoy día? Simple y llanamente tienen una investigación por un presunto delito de homicidio. Entonces se llama a los testigos y se busca a todas las personas que tengan nombres similares. Ayer ya nos ha pasado, ha llegado a la Defensoría del Pueblo una señora de 75 años sumamente preocupada porque recibe una notificación de una fiscalía del norte, de Piura, en el cual le están citando para una testimonial. Entonces la señora, al recibir eso, pues dice, ¿cómo? Si yo nunca he estado en Piura, es jubilada, es profesora, pero no ha tenido la oportunidad de viajar al norte. Ella es de Puno. No he tenido nunca que presenciar un homicidio, entonces ahora, ¿cómo voy a viajar a Piura con mis años y quién me va a acompañar? Felizmente hay una buena reacción del fiscal, que inmediatamente evaluó la investigación. Sí, me dijo, doctora, ha habido un error de nuestra parte, hemos citado a 3 personas que tienen los mismos apellidos y similares nombres, pero ya la persona que queremos ha venido a declarar. Continuamos en este diálogo con la doctora Imelda Turrialán Pinto, jefa del Programa de Protección de Derechos en Dependencias Policiales de la Defensoría del Pueblo. El tema es qué debo hacer cuando sucede una detención arbitraria, doctora, y cuando una persona ha sido detenida de manera arbitraria y ha pisado cárcel, ¿tiene derecho a una indemnización, a que el Estado pueda resarcirla? Efectivamente, nuestro ordenamiento jurídico, ¿no?, ha considerado la ley 24973, que establece un tratamiento diferenciado entre los errores judiciales y las detenciones arbitrarias, ¿no? Es bueno que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan conocer de que si injustamente, sin prueba alguna, ha sido procesado, ¿no?, tiene derecho a una indemnización, a una reparación. Y si todavía ha sido detenido, ¿no?, arbitrariamente, también tiene derecho a una reparación, a una indemnización. No olvidemos que estamos ante las violaciones de derechos fundamentales, que viene a ser en este caso el derecho a la libertad, derecho al debido proceso, ¿no? Estas personas que nosotros venimos atendiendo, ¿no?, se les ha indicado de que hay esta ley. Si bien es cierto, esta ley ya tiene muchos años de vigencia y solamente 3 casos han obtenido concepto de reparación, pero hasta hoy día no se ejecuta ello. ¿Por qué? Porque no se ha cubierto el fondo y se ha designado a un sector presupuestario, ¿no? Creemos que en esta gestión del Congreso, en el Poder Ejecutivo, podamos lograr la modificación de esa ley con los criterios ya establecidos sobre reparación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también que esas sentencias se ejecuten y se paguen esos montos ya señalados. Ahora bien, doctora, ¿qué debe hacer una persona si es detenida ilegalmente? Viene el policía de pronto, sus documentos no los tengo, o es usted sospechoso y suáquete a la comisaría. ¿Qué debe hacer? Bueno, en esos casos, por ejemplo, estamos ante un control de identidad, que también lo señala nuestra legislación penal, ¿no? Todo ciudadano y ciudadana debemos portar nuestro DNI. Si no portamos, podemos ser conducidas hasta por 4 horas a una dependencia policial a fin de que nos identifiquen adecuadamente, pero para ello, indudablemente hay requisitos, ¿no? Como en el lugar de los hechos se ha producido un delito, que se esté haciendo un control de las personas también en cuanto a la identidad, como uno nombra, y a las 4 horas ya tengo que quedar definitivamente, ¿no?, mi identidad plena y mi libertad. ¿No puede quedar más de 4 horas una persona que no esté con documentos? No, o incluso en las comisarías hay un libro para que se consigne a esas personas de control de identidad, ¿no?, que generalmente se están ejecutando en muchos sitios del país de vigencia de la norma y también en otros lugares como Lima, ¿no?, que se realiza. Claro, porque habitualmente 24 horas adentro, dicen. Esa es la palabrita que emplean, ¿no? Claro, 24 horas siempre y cuando ha cometido delito, siempre y cuando está, ¿no?, bajo la presunción de un delito flagrante, ¿no?, ciudadano. Ahora, si el ciudadano
efectivamente no ha cometido delitos, tiene una orden de captura o un mandato de detención, puede acudir a nuestras oficinas a nivel nacional o también llamarnos a la línea directa, que es el 0800 15 170, ¿no? Esta línea es gratuita, usted ciudadano y ciudadano puede llamarnos las 24 horas del día, está siendo atendido, ¿no? O también a los celulares 995-622766 o 997-558210, que son los celulares del programa a los que también nos pueden llamar, ¿no? Ahora bien, ¿qué proceso se está utilizando ahora para el control de las personas, aparte de la huella digital? Entendemos que ya en el país se está usando el biométrico. Control biométrico, así es, efectivamente. Eso es un gran avance, ¿no?, del Poder Judicial y del Ministerio Público en Lima. Hoy día la Fiscalía de turno del Ministerio Público ya cuenta con ello. La persona llega no debidamente identificada por la investigación, ellos pueden inmediatamente entrar al sistema y determinar si esta persona tiene la identidad ya inscrita en RENIEC, ¿no?, porque eso está entrelazada con RENIEC, y se pueda lograr su identificación plena. Igualmente en el Poder Judicial, ¿no?, y en el Poder Judicial de Lima y en el Cono Norte se está utilizando para las personas que vienen siendo procesadas, con la finalidad de evitar la suplantación, ¿no?, de la persona, que pueda controlarse, ¿no?, mensualmente de acuerdo a la regla señalada de la comparecencia restringida. ¿En qué caso, doctora, se puede utilizar los recursos de habeas corpus? ¿En qué caso de detenciones? Cuando hay una detención arbitraria, por ejemplo, los ciudadanos y ciudadanas que no han cometido delito, que están con una orden de captura por esta deficiente identificación, pueden acudir, ¿no?, al juez y ahí verificar de que la persona no estuvo en el lugar de los hechos, que no es la persona que estaría llamando a la justicia también, ¿no? ¿Y el procedimiento es muy engorroso, suena así a medio complicado? ¿Cómo es? La norma nos señala que en 24 horas debe resolverse, ¿no? Es más, en los casos que hemos tenido, efectivamente, ¿no?, los jueces de turno permanente, muchos de ellos sí han acudido honestamente a tomar el dicho de la persona, a pedir los actuados y a resolver la situación de la persona en la dependencia policial. Pero otros magistrados, que son los menos felizmente, todavía siguen un trámite burocrático de poder llevar a cabo, ¿no?, durante más de 24 horas, hasta 6 meses. Ya la Oficina de Control de la Magistratura, la Oficina Distrital de Control de la Magistratura están tomando las medidas, ¿no? Y eso creemos que es necesario reiterar que la libertad de las personas es lo más sagrado, y esa debe estar debidamente motivada, debidamente justificada para esa limitación, y no simplemente en base a recabarse la identidad, ¿no? Porque damos lugar a la impunidad también. Tiene que haber un cruce de información, ¿no es cierto? Efectivamente. Mientras estoy deteniendo a una persona que es inocente, la persona que ha cometido el delito, efectivamente, queda en la impunidad. Y creo que acá debemos luchar por evitar la impunidad. Todos los mecanismos legales deben estar a favor de lograr que la justicia efectivamente sancione al responsable de los hechos, porque solamente así vamos a encontrar una buena convivencia social y el fortalecimiento de las instituciones. Doctora, le voy a rogar si nos repite los números telefónicos para nuestros oyentes. La línea directa es la 0800 15 170 y los celulares es 995 62 2766 o 997 558210. Vamos a estar muy atentos a usted, señora ciudadana, a usted, señor, a usted joven o jovencita, en recibir sus llamadas y atenderle a la brevedad posible. Nuestro agradecimiento a la doctora Imelda Tubiarán Pinto, jefa del programa de protección de derechos en dependencias policiales de la Defensoría del Pueblo. Gracias por su presencia.